Hoy nos vamos a dedicar a explorar el polémico tema de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la percepción personal que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su sexo. Y este puede coincidir o diferir en la clasificación masculino-femenino, hombre o mujer. Quédate hasta el final de este video, suscríbete a mi canal, dale además un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos, de las próximas clases, de las próximas noticias. Acordate además que tengo un corazoncito con el signo pesos debajo de cada video para que dejes tu aporte y yo pueda seguir trabajando en este canal y brindándote más material como este. Este tema tiene muchas variantes, tiene muchas aristas, hay muchos puntos de vista desde donde pueden ser analizados. Por eso tengo un punteado sobre el cual iremos trabajando despacito, vamos a ir desarrollándolo e interpretando cada una de estas ideas. Este es un asunto que viene generando controversias desde hace décadas. No es nuevo, simplemente ahora ha resurgido y esto tiene que ver con un adelanto o con un interés político sobre todo que hay detrás de este tema. Pero nosotros lo vamos a trabajar desde lo que es la perspectiva judía específicamente, que tampoco escapa a lo que sucede en la sociedad en general. Con estos temas hay errores, prejuicios, sufrimiento y sobre todo ignorancia. La parte más importante con estos temas tan polémicos o que son tabú, que están relacionados con lo sexual, en algunos casos con la promiscuidad, en otros casos con la halajá o la legalidad propiamente dicha, siempre va a ser abordar el tema. Es decir, la parte más importante va a ser que el tema no quede oculto, que no quede reprimido ni secreto. Por eso a mí me parece que se avanza cuando hay exhibiciones como esta, que se llama Love Me Kosher, que se llevó a cabo en Viena, que tiene fotos, por ejemplo en este caso, de jóvenes judíos religiosos desnudos, solo cubiertos con un talit. El talit es el manto de oración que podés ver en la fotografía. Es cierto que esta imagen puede ofender a más de uno, pero me parece un disparador interesante para analizar sobre todo este tema en ámbitos conservadores y ortodoxos. También algunas películas vienen mostrando cosas muy específicas sobre este tema, como por ejemplo Disobedience, que es del año 2017 con Rachel McAdams y Rachel Weisz, el documental Trembling Before God, que es ya del 2001, que era de avanzada en ese momento, y de soslayo se trabaja este tema un poquito en la serie Unorthodox. Pero claro, no alcanza con estas muestras que en todo caso pueden ser de impacto, de marketing, de intentar vender sobre un tema específico, sino que necesitamos analizarlo desde un punto de vista bien profundo, halágico, incluso desde el Sod o desde el secreto que trae la Kabbalah. Hay también un libro que es un libro clásico de lectura para aquellos que quieren inmiscuirse en lo que es el mundo de la ortodoxia judía, que se llama Los Defensores de la Fe de Samuel Heilman. En este libro también se puede ver cómo distintos actos de la comunidad masculina ultraortodoxa están relacionados con la homosexualidad reprimida. Ya en la década del 80, con la aparición del SIDA, eran frecuentes los artículos periodísticos en los que se describía cómo las familias ultraortodoxas abandonaban a sus hijos homosexuales enfermos en los hospitales y los rechazaban, no los dejaban volver a sus casas y los trataban como abominación. Esto es así porque básicamente los actos homosexuales masculinos están expresamente prohibidos en el judaísmo. En la Torá está escrito en Levítico 18:22, no te acuestes con un varón como uno se acuesta con una mujer, es abominación.
Luego, las elaboraciones y las interpretaciones posteriores llevan a entender explícitamente este versículo y sobre todo desde lo que es la halajá, como la prohibición terminante del sexo anal entre hombres. Pero vamos a ver algunos temas un poquito más complejos, un poquito más profundos desde la Kabbalah, lo cual no cambia las reglas halágicas. Esto debe quedar claro para aquellos que son fieles seguidores del judaísmo. La halajá es en todo caso la interpretación legal de ciertos textos, la reinterpretación talmúdica, la reinterpretación incluso de algunos temas de Kabbalah, pero una cosa no cambia la otra. De hecho, hay un refrán, una frase, un midrash muy interesante que dice Minhag mevatel halajá. ¿Qué significa esto? Significa que una costumbre, una conducta puede anular la halajá. Dios no tiene género. Por eso muchas veces en mis cursos y clases me habrán escuchado hablar o referirme a él/ella, esto desde hace muchos años, mucho antes de que surgiera este pseudo movimiento feminista actual. Pero nos referimos a Dios en forma masculina específicamente porque se considera el aspecto masculino como el dador, es decir, el aspecto que mueve la energía, que permite que algo suceda, que acciona. Y el aspecto femenino está relacionado con lo receptor, es decir, aquello que recibe o que aloja esa energía que se movió. Tanto lo femenino como lo masculino son cualidades innatas que se desarrollan a medida que el varón o la niña va creciendo. También debemos entender algo que es sumamente importante. Cuando apareció o cuando Dios creó al Adán, el Adán era un ser andrógino, es decir, que contenía los dos sexos en su interior, era un hermafrodita. Y esto es importante, entiendo que a mucha gente quizás le resulte un tanto extraño escuchar esta palabra, sin embargo, esto está incluso dentro de lo que es el trabajo arquetípico del inconsciente colectivo, es decir, el hermafrodita es un arquetipo, con lo cual el Adán mismo es un arquetipo y la unión de estos dos aspectos femenino y masculino también son un arquetipo al que se puede aspirar. También otra de las cosas a las que podés acceder y que te ofrezco desde la cábala hebrea y desde la psicología analítica está relacionada con la membresía de las meditaciones. Esta membresía es un continuo mensual a través del cual yo te ofrezco meditaciones guiadas que son específicas para el reencuentro con tu ser interior, para producir lo que se denomina individuación, para encontrarte con vos mismo, para poder unificar incluso estos aspectos femenino y masculino, para poder salir de la dualidad, para poder reencontrar ese espacio de divinidad y expresarlo en tu vida cotidiana. Lo femenino y lo masculino, lo arquetípico, son como centros de energía a través de los cuales Dios contrae su luz y lo dispone para el Ben Adam y la naturaleza. Es decir, Dios va achicando cada vez más esa luz que no puede ser contenida. Esto después está explicado en lo que es el Tzimtzum Aleph y el Tzimtzum Bet y el Shvirat HaKeilim para los Javerim que saben un poco más de Kabbalah. Pero lo que nos interesa saber es que en la bajada de esa energía es cuando se empiezan a diferenciar estos aspectos, en la densificación, es decir, cuando esa misma energía que era una unidad masculino-femenina comienza a separarse y genera la dualidad. Entonces, estos dos aspectos interiores del Adán que estaban unificados, que son el aspecto femenino y masculino, en un momento de la creación producen lo que se llama la Nesirá, o un corte más bien quirúrgico, que de esto hemos hablado en mucho detalle en una de las clases del curso Cábala y Mujer,
que podés adquirir en mi página web kabalainfluencer.com. Entonces, la bajada de la energía es lo que produce que el aspecto masculino y el aspecto femenino comiencen a diferenciarse uno del otro, pero originalmente eran una unidad. Aquí vamos a poner uno de los textos más importantes del estudio de la Kabbalah, que es el Sha'ar HaGilgulim, o el Portal de las Reencarnaciones del Rabbi Haim Vital, en donde en su capítulo 9 literalmente explica que por determinadas circunstancias un alma masculina podría reencarnar en un cuerpo femenino de tal manera que el tikkun, es decir, la corrección del alma, requiera que ese aspecto deba ser rebalanceado durante la encarnación. Como vemos, el foco está puesto específicamente en lo masculino. Si bien hay una discusión sobre lo que podría ser la homosexualidad femenina, esta no se menciona ni en la Torá ni en ningún texto oficial, pero se sabe que el Rabbi Gershon, para el año 1000 de la Era Común, decretó que si una mujer mira mucho a otra, el hombre, el marido, debe crear situaciones para separarlas. Este es un decreto rabínico. Los decretos rabínicos tienen una duración de 1000 años. De tal manera que para el año 2000 este decreto caducó y no se volvió a legislar sobre este asunto. Personalmente veo mucho más movimiento dentro del judaísmo con respecto al tema de la identidad de género, mucho más que con respecto a la discriminación femenina y a la misoginia, que tiene milenios y que aún el debate profundo y en todo caso la transformación o una eventual reforma no se ha debatido, no se ha discutido, y este es un tema que a su vez tiene como bochornosa aliada a las propias mujeres dentro del judaísmo. Esto es algo que yo no lo puedo comprender, veo un nivel de pasividad y de sometimiento y de intento de disimular ciertas cosas que no es adecuado no solo para la mujer, sino para el crecimiento en la luz, para la transformación que propone la Torá. Otras cosas que a mí me cuesta entender bastante y he pedido referencias y he buscado información es la cantidad de nuevos géneros o supuestos nuevos géneros que existen y que forman parte de una sigla demasiado larga que para mí es totalmente impronunciable y que no puedo comprender. Lo que quisiera sintetizar dentro de este tema en particular es que se está hablando mucho de lo que es identidad de género, pero me parece que en la profundidad este es un problema de identidad, no de género, simplemente de identidad, de preguntarse y saber quién soy, cuál es mi esencia, qué significa para mí la unidad, dónde me encuentro conmigo mismo. Y claro, cuando uno se hace esta pregunta y muchas veces no hay respuesta porque lo que es la autoridad, ya sea Dios o la autoridad paterna o materna, no están presentes o no tienen idea de cómo deben orientar a sus hijos en este sentido, el primer lugar al que se suele recurrir es a la sexualidad. Me parece entonces que primero hay que hacer una exploración personal sobre la identidad y después, en todo caso, sobre la identidad de género. Si tenés algún tema con estas cuestiones, te invito a que tomes las 10 sesiones de coaching con el árbol de la vida, en donde trabajamos cada una de las partes de tu ser, cómo esas áreas podrían unificarse y cómo te identificas tú como persona, cómo encuentras la divinidad en tu interior. Toda esta información la puedes encontrar en mi página web kabalainfluencer.com. Y claro, también tenemos que trabajar este tema desde un punto de vista de la psicología analítica, no solo para profundizar acerca de la identidad propia, sino también la identidad sexual y cómo esto se vincula con los demás, es decir, cómo aquella persona
que aún no tiene una identidad sexual o una identidad propia definida, cómo se comunica con el otro, cómo percibe al otro, cómo se percibe incluso a sí mismo. Aquí van a intervenir varios arquetipos, el arquetipo del hermafrodita, como vimos antes, y lo que es el arquetipo persona. En principio, Jung sugería que los transexuales eran personas que experimentaban que su ánima o su animus, es decir, su alma, dominaban por completo su psique. El alma para Jung, el ánima y el animus estaban de alguna manera en la sombra y esto había que traerlo a la luz. Jung, que no había tenido acceso a la literatura cabalística salvo hacia el final de su vida, indicaba que todas las personas tenían un lado masculino y un lado femenino. Las personas que estaban sanas habían alcanzado un equilibrio entre esos dos aspectos, que forma parte de la famosa individuación o alcanzar Tiferet dentro del árbol de la vida, pero en cambio los transexuales o aquellos que tenían problemas con su identidad sexual buscaban eliminar neuróticamente un aspecto en favor del aspecto opuesto. De hecho, esta es la propuesta del balance del árbol de la vida, es decir, el equilibrio entre aspectos que podrían verse como opuestos o complementarios. Masculino-femenino, luz-sombra, ego-sí mismo, derecho-izquierdo, contracción-expansión, intuición, intelecto, es decir, el árbol de la vida va a intentar unificar estos aspectos, incluyendo también el masculino y femenino. En su libro La psicología de la transferencia, Jung explica que el arquetipo hermafrodita representa a la persona unida perfecta, el antropos, es decir, el hombre original o primordial, o sea, el Adán, y la unión de macho y hembra en un solo ser. Según Jung, la psique requiere de un poder, de una fuerza, de una energía armonizadora para establecer el equilibrio entre sus diversas fuerzas inconscientes que están en guerra. De hecho, estamos permanentemente en guerra. Nosotros creemos que estamos en paz y esto no es así. En nuestro interior se libra una batalla a cada instante. Durante milenios, ese poder psíquico al que se refiere Jung estaba en la fe religiosa, en los rituales, en lo que era la trascendencia o la transición de una edad a otra. Pero ahora, que ha colapsado la fe religiosa estrepitosamente, ¿qué hace la psique? ¿Cómo lidia la psique con esta profunda división interna que tiene entre masculino y femenino, que tiene entre activo y pasivo, entre guerra y paz? Nadie puede aventurar que las últimas generaciones tienen un gran manejo o un manejo sólido de su identidad personal, mucho menos de su identidad sexual. Entonces, todo indica que estamos confundidos y necesitamos algo robusto a lo que aferrarnos, pero nada satisface, ya que todo lo firme, Dios, la religión, los padres, el Estado y demás, ha sido deconstruido y abolido. Cuando se produce este choque, explican los junguianos, el individuo se encuentra con su yo dividido, sin tradición, sin rituales, sin religión, sin verdades universales desde las cuales orientar su alma. Entonces, ¿a dónde se vuelven? ¿A dónde retornan? ¿Qué puede actuar como factor unificador y de compensación psíquica? Aquello primordial, el arquetipo hermafrodita, el arquetipo persona, la sexualidad, un intento inconsciente de unificación interior. Jung también reconocía, tal vez intuyendo al Rabbi Haim Vital, que había personas que tenían sentimientos genuinos
de dislocación entre la mente y el cuerpo, o sea, la sensación de nacer en el cuerpo equivocado. Pero en la mayoría de los casos, Jung lo entendería como un reclamo de unidad psíquica o individuación. En las últimas décadas, muchos grupos sobre todo conservadores y reformistas, se han reunido y han intentado llegar a un acuerdo de cómo trabajar con este tema, porque en sus comunidades venían personas con este tipo de inquietudes y muchas veces eran rechazados, discriminados, o ellos mismos sentían que no había un espacio genuino para ellos dentro de lo que es específicamente la comunidad judía. Entonces, dentro del conservadurismo hubo una reunión muy importante en la cual se llegaron a algunas conclusiones, y esto es algunas conclusiones con una diferencia de votos muy pequeña, o sea, 13 votos contra 12 votos, es decir, era muy difícil llegar a un acuerdo. Pero las regulaciones o los acuerdos o la manera de tratar este tema se forjaron de la siguiente manera. Los Piskei Din o conclusiones legales a las cuales llegaron estos grupos dicen lo siguiente. Sigue literalmente entendiéndose en forma práctica lo que explica Levítico 18:22. El matrimonio heterosexual entre dos judíos sigue siendo el ideal halájico. Para los homosexuales que son incapaces de mantener una relación heterosexual, las prohibiciones rabínicas que se han asociado con otros actos íntimos de gays y lesbianas son reemplazados en base al principio talmúdico de Kevod Habriot. Kevod Habriot es una posibilidad, una reglamentación que permite excepciones a los decretos rabínicos. Esto sucede bajo ciertas circunstancias y se hace con tal de preservar la dignidad humana de todas las personas. Este fallo, estos Piskei Din, lo que hacen es normalizar dentro del conservadurismo, es decir, esto no está dentro de la ortodoxia, el estatus de los judíos homosexuales y lesbianas dentro de la comunidad, es decir, ellos deben ser bienvenidos en las sinagogas y todas las instituciones judías como miembros de pleno derecho y sin restricciones. Además, aquellos homosexuales o lesbianas que demuestren la profundidad del compromiso, el conocimiento, la fe y deseo de servir como rabinos, cantores y educadores, serán bienvenidos para aplicar en escuelas y asociaciones profesionales dentro del conservadurismo judío. Como conclusión, podemos decir que en el judaísmo existe un conflicto genuino entre el ideal heterosexual y el imperativo de salvaguardar la dignidad de los judíos homosexuales y lesbianas. Se deben dedicar esfuerzos significativos en la educación en todos los niveles. El respetuoso desacuerdo sobre este tema es un signo de fortaleza, no de debilidad, dentro del judaísmo conservador. Aún aquellos que se oponen al razonamiento halájico y Piskei Din están obligados a mostrar compasión a sus compañeros judíos que son homosexuales. Como vemos, este es un tema muy complejo que tiene muchos detalles, sobre todo relacionado con lo que es la psique, la unidad, la identidad. Siempre va a ser importante que no solo estés informado y escuches lo que muchas veces la gente de afuera quiere imponerte, sino que sobre todo aprendas a escucharte a vos mismo. Te des cuenta de qué es lo que te pasa, y si estás confundido, estás como la mayor parte de la gente, como la mayor parte del mundo entero. Así que esto no es un problema. Muchas veces se trata de unificar, se trata de balancear, de reequilibrar. Soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala.
Suscríbete a este canal y acordate de que si le das un toque a la campanita te vas a enterar de más videos y más clases como esta. Acordate que tengo una membresía en mi página web kabalainfluencer.com. Debajo de cada video hay un corazoncito con el signo pesos. Cuando vos haces tu aporte, me ayudás para que yo pueda seguir trabajando y dedicando mi tiempo y esfuerzo para más videos como estos. Nos vemos en el camino. Shalom.